sin amor hasta que obedeciera. Advirtió ella. Le di la espalda y creé un mundo del que ella quedó excluida para siempre. «Fírmalo». La voz de Rachel no se alzó. Se deslizó por la mesa como el vapor de su risotto intacto, enroscándose en el aire hasta exprimir el oxígeno de mis pulmones. Parpadeé, con el tenedor a medio camino de mi boca. «Disculpa». Ella no se inmutó. Ni siquiera levantó la vista de su copa. Solo giró el tallo de su vino como si estuviera remolinando el tiempo mismo. Su dedo de manicura perfecta golpeó el sobremanila que había deslizado sobre la mesa. «Poder notarial. Solo para los asuntos del negocio. Lo necesito para el acuerdo de expansión. La ciudad C pide firmas simplificadas». Mi corazón latió una vez, con fuerza. «¿Quieres que te dé el control total de todo lo que construimos?» Así sin más. Sus ojos se encontraron con los míos. Fríos, brillantes, calculadores. «No de todo. Solo lo suficiente para no tener que seguir arrastrándote a reuniones que obviamente odias». Me reí. En voz baja. Incrédulo. «¿Esto es por faltar a una reunión con la Junta de Urbanismo?» «No», dijo ella, con una voz afilada como una cuchilla. «Esto es porque te interpones. Cada vez que avanzo, tú dudas. Ralentizas las cosas. Necesito un socio que acelere, Marcus. No uno que pise el freno». La palabra socio dolió como si ya no la dijera en serio. La miré. La miré de verdad. Rachel, mi esposa, cofundadora, la mujer que una vez aplaudió cuando conseguimos nuestro primer cliente desde el garaje, se había transformado en otra persona. Su blusa era impecable, de diseñador, nada que ver con las sudaderas manchadas de pintura que usaba cuando empezamos en demolición y renovación. La calidez de su sonrisa había desaparecido, reemplazada por algo suave y ensayado. «¿Y si no firmo?», pregunté lentamente, dejando el tenedor. Los cubiertos tintinearon más fuerte de lo que esperaba. Ella sonrió, pero no era una sonrisa. Era un veredicto. «Entonces ponemos las cosas en pausa, personal y profesionalmente». Así que eso era, una transacción disfrazada de romance. Afecto retenido como un servicio por el que aún no había pagado. Me recliné, dejando que el silencio se alargara, dejándola pensar que estaba calculando, cuando en verdad, estaba retrasando la detonación de algo que no podría volver a unir. ¿Alguna vez has mirado a alguien a quien amas y has sentido que lo ves a través de un cristal blindado? Así fue esa cena, una guerra educada. Tenedores y cuchillos dispuestos como pequeñas armas. El risotto se enfrió. «Déjame contarte algo sobre mí. No soy el tipo que grita o da portazos. No lanzo cosas ni me voy furioso. Planifico. Mido. Espero la palanca adecuada antes de tirar de ella». Era profesor de dibujo técnico en un instituto cuando Rachel propuso la idea de renovar y vender casas. La habían despedido de una agencia inmobiliaria por problemas de asertividad, que era un eufemismo para no aguantar tonterías de hombres trajeados. Admiraba eso. Dios, lo admiraba. Juntamos nuestros ahorros, compramos una casa para reformar en Missouri Valley y vivimos en una caravana llena de polvo mientras la renovábamos. Nuestras manos construyeron este negocio, su fuego, mi estructura, 12 años de sacrificio conjunto. Y ahora lo quería por escrito, su control, mi rendición. Me senté allí esa noche fingiendo reflexionar, pero por dentro, los engranajes ya estaban girando porque había visto en lo que se convertía cuando tenía poder sin control, encantadora en público, despiadada en privado. Pensaba que podía dirigir nuestro negocio como una campaña, quemar puentes y construir otros nuevos rápidamente. No quería una guerra. Quería salir. No solo de la empresa, sino de su red. Lo que ella no se dio cuenta fue esto: no me había pedido que renunciara al control. Me había dado la razón que necesitaba para recuperarlo. Y lo que hago a continuación, digamos que no está en ninguno de sus planes. 3 días después de la cena, Rachel actuó como si nada hubiera pasado.
Me besó en la mejilla antes de dirigirse a otra consulta con un cliente, dejó un café con leche para llevar en la encimera como si todavía fuera la chica que me traía café durante las instalaciones de Pladur y tarareó algo ligero mientras sus tacones resonaban al salir por la puerta. Ella siempre supo cómo silbar sobre el humo, pero yo ya oía las alarmas de incendio. Ya no estaba dormido. Esa mañana, me senté en la oficina en casa que una vez compartimos, aunque últimamente parecía que le alquilaba el espacio a una extraña. El olor a tóner de impresora y velas con aroma a pino chocaban en el aire. No había tocado su escritorio desde que convertimos la habitación de invitados en nuestro centro de mando. Hasta ese momento. Su tableta estaba allí mismo, medio enterrada bajo facturas de renovación y muestras de tela, todavía con la sesión iniciada. No estoy orgulloso de lo que hice, pero no apartas la mirada cuando tus instintos te advierten como una sirena. Toqué la pantalla. Correo electrónico, calendario, aplicación de mensajería. No sabía qué esperaba. Quizás alguna preparación legal para los formularios de poder notarial. Quizás otro archivo de diseño en el que no me habían incluido. Lo que encontré en su lugar lo cambió todo. Era un hilo de conversación codificado por colores en su azul medianoche favorito. Remitente, Alex T. Asunto, plan de eliminación gradual urgente. Mi pecho se oprimió al hacer clic para abrirlo. Alex Carpenter, nuestro contable. Su hombre de confianza para contratos, lagunas fiscales y, aparentemente, traición. Raj, hablé con Hacks en el Stoney Bank. Está de acuerdo con tu línea de crédito en solitario bajo la división de la LLC. Solo necesito que Marcus esté oficialmente fuera del camino. Si consigues que firme el poder notarial, podemos desviar las ganancias de la renovación directamente a tu nombre en 90 días. No se dará cuenta si goteas la transferencia lentamente. Prepararé memorandos de auditoría falsos para cubrirnos. Solo sé amable hasta entonces. Su respuesta llegó 5 minutos después, como si hubiera estado esperando. Perfecto. Es demasiado metódico para sospechar algo pronto. Mantén el lenguaje limpio en los documentos. Sin señales de alerta. Y sigue recordándole a Hacks que lo incluiré en el proyecto de conversión de alquileres una vez que esto esté resuelto. Marcus es sentimental. Se aferrará a la ilusión si sigo alimentándola. Leí esa frase de nuevo. Marcus es sentimental. El tipo de frase que escribes cuando alguien se ha convertido en una carga, no en un socio. Cuando el amor es solo una palanca. Se me revolvió el estómago. Miré la pantalla durante un buen rato, quizás esperando que cambiara, que las palabras se reordenaran en algo menos cruel. Pero no lo hicieron. Permanecieron allí, estáticas y quirúrgicas. Ese fue el momento en que dejé de sentirme conmocionado. Algo más frío tomó su lugar. Todavía no estaba enfadado, no del todo. Pero había terminado de fingir que esto era solo un mal momento en nuestro matrimonio. Esto era deliberado, estratégico. No solo me estaba dejando atrás. Estaba pavimentando sobre mis huellas. Olvidó quién le enseñó a echar los cimientos. Copié los correos electrónicos, los encripté y los subí a una unidad privada bajo un nuevo alias. Luego apagué la pantalla de su tableta como si no la hubiera tocado. Cuando llegó a casa más tarde esa noche, todavía radiante por cualquier encanto falso que hubiera utilizado como arma durante unas copas, sonreí. Le pregunté cómo había ido la reunión. Dijo, productiva, y me besó en la mejilla de nuevo. Le devolví el beso de la misma manera que lo harías cuando alguien pone una trampa y no se da cuenta de que acaba de caer en la tuya. A la mañana siguiente, firmé los papeles. Justo allí, en la encimera de la cocina, mientras el café aún se estaba infusionando y Rachel estaba en pleno modo de actuación, pantalones de yoga, moño bajo, voz ligera como la nata montada. ¿Estás seguro?, preguntó, volteando una tortilla con una mano y observándome solo un segundo de más. La miré directamente a los ojos, ofreciendo el tipo de sonrisa que podría confundirse con amor si no estuvieras escuchando atentamente. Sí, dije suavemente. Tienes razón. Necesitas más control para escalar adecuadamente. Parpadeó solo una vez, pero fue suficiente. Rachel no confiaba en lo fácil,
especialmente cuando la victoria llegaba sin resistencia. Prácticamente podía oír la sospecha tic-tac detrás de su sonrisa. Aún así, dijo las palabras que esperaba. Lo aprecio. Hará las cosas mucho más fluidas. Le entregué la carpeta con mi firma ya seca. Había usado nuestro bolígrafo azul habitual. A ella le gustaba el azul, afirmaba que parecía más amigable en los contratos. Era un detalle que notaría, el tipo de detalle que le impediría notar la jugada más grande. Esa misma tarde, mientras ella estaba en lo que afirmó ser una sesión de preparación para la Junta de Urbanismo, ahora sabía que probablemente era otra reunión con Alex, conduje a un pequeño y tranquilo pueblo a 30 minutos de Omaha. Sin clientes en común, sin huella digital que pudiera vincularme a su red. En una oficina del segundo piso sobre una librería de antigüedades, firmé la documentación para una sociedad instrumental. Restraform Design, el mismo modelo de renovación, el mismo discurso de sostenibilidad ecológica, la misma estética de antes y después, pero bajo un nombre que sonaba fresco, nítido como la esperanza, pulido con determinación. Tardé menos de 2 horas en registrarla. Otros 4 días en solicitar protecciones de patente para nuestros planos arquitectónicos originales, no los llamativos que exhibía en nuestra página web, los reales, los que esbocé en cuadernos cuando todavía estábamos pasando cables por casas de campo destripadas. Ella había dejado de preocuparse por los cimientos hacía años, lo que significaba que olvidó lo fácil que era construir algo hermoso con la misma forma exacta, solo que sobre un terreno más sólido. Usando el trastero que había mantenido discretamente desde nuestros primeros proyectos, comencé a reconstruir todo. Kits de marca, maquetas de plantillas. Contacté a subcontratistas con los que no habíamos trabajado en años, gente que respetaba la habilidad y el pago puntual por encima de la ostentación y la fanfarria. Pagué por adelantado, pequeñas bonificaciones, notas escritas a mano. Buscando probar algo más tranquilo esta vez, les decía por teléfono. Menos drama, más calidad. La mayoría de ellos ni siquiera preguntaron por qué. Habían trabajado con Rachel. Lo entendían. Cada noche, volvía a casa y desempeñaba mi papel. Esposo, cofundador, socio comprensivo. Ella me pedía consejo sobre la estrategia de redes sociales. Yo asentía, señalaba análisis genéricos, fingía fatiga cuando se ponía demasiado ansiosa. Y cuando no miraba, estaba trazando mi propio rumbo. Todavía no me iba. No. Primero, necesitaba que creyera que ya había ganado. Porque cuando alguien cree que te has rendido, deja de vigilar las salidas. Se olvida de revisar el mapa en busca de un camino secundario que no sabía que estabas pavimentando. Y yo estaba pavimentando rápido. Comenzó con una llamada telefónica que Rachel descartó como estática. Jim se retira de la remodelación de Glenview, dijo, hojeando una carpeta de cliente mientras nos sentábamos en extremos opuestos de la sala de estar. Alega problemas de agenda. Levanté la vista de mi portátil, mantuve mi expresión impasible. Qué raro. Suele ser fiable. Ella le restó importancia con un gesto. Es poco serio. Usaré al equipo de Sosa en su lugar. Pero 2 días después, Sosa también se echó atrás. Sin llamada, sin aviso. Solo un vago correo electrónico agradeciéndole la oportunidad y diciendo que estaban sobrecargados de trabajo. Ese dolió. Rachel no lo mostró en su rostro, pero vi la forma en que revisó el mensaje 2 veces, mordiéndose el labio inferior como si buscara una pista entre líneas. Permanecí en silencio. Verás, lo que Rachel nunca se dio cuenta fue que la gente recordaba cómo los hacía sentir, especialmente a aquellos que trataba como herramientas en lugar de compañeros de equipo. Era eficiente, sí, pero la empatía no estaba en su caja de herramientas. Exprimía a la gente para obtener rendimiento. Yo construía lealtad. Y ahora esa lealtad estaba cambiando. Durante la semana siguiente, 3 contratistas más se retiraron, un ebanista, un especialista en tejados, incluso el servicio de retirada de escombros que nos había acompañado a través de Mo y Mapaches. Cada uno dio una excusa diferente, nuevos compromisos, escasez de mano de obra, retrasos en la programación. Pero Rachel lo sabía. Una mañana, se paró en el umbral de mi oficina, con los brazos cruzados firmemente sobre el pecho. Su tono era casual,
pero sus ojos eran agudos. ¿Crees que alguien está cazando furtivamente a nuestros proveedores? Me giré desde mi hoja de cálculo, le di el tipo de mirada que reservas para una pregunta extraña de un extraño. ¿Por qué iba a ser eso? No respondió, solo se quedó mirando como si intentara leerme el pulso a través de los ojos. Estaba buscando señales, pero yo había aprendido hace mucho tiempo a respirar uniformemente bajo escrutinio. Más tarde esa noche, la oí por casualidad hablando por teléfono con Alex, el contable, el hombre cuya traición estaba tan nítidamente escrita en azul marino. No solo se están yendo, siseó, paseándose por la cocina. Están desapareciendo. Ni devuelven las llamadas, ni dan referencias. Algo va mal. Pausa. No, no estoy paranoica. Te digo que Marcus está demasiado tranquilo. Bingo. Me quedé en el pasillo, justo fuera de la vista, saboreando la ironía. A ella le encantaba que yo no levantara la voz. Ahora la aterrorizaba. ¿Y por qué no? Ella esperaba una tormenta. En cambio, obtuvo niebla, silenciosa, sigilosa e imposible de precisar. La mejor parte, ni siquiera había hecho nada llamativo. Solo mejores tarifas, términos más claros, sin doble reserva, y lo más importante, respeto. El tipo de respeto que proviene de mirar a alguien a los ojos y decirlo en serio. El tipo que Rachel solía ofrecer antes de que los márgenes de beneficio importaran más que las personas. Oí que su voz se suavizaba al teléfono. ¿Insegura ahora? No, no le he preguntado directamente. Si está haciendo algo, no está siendo descuidado. Tenía razón. Porque esto no era venganza. Era una extracción. Limpia, silenciosa, y centímetro a centímetro, estaba sacando cada clavo de la casa que habíamos construido hasta que ella levantara la vista y se diera cuenta de que las paredes ya no se sostenían. No te lo vas a creer, dijo Jeremy, con la voz entrecortada por teléfono. Canal 6 quiere presentar el proyecto Elmwood. Lo llamaron, espera, el estándar de oro de la eco-restauración en el Medio Oeste. Lo lograste, amigo. Estaba de pie en el centro de lo que solía ser un dúplex en ruinas, ahora transformado en un paraíso neutro en carbono. Los suelos de madera reciclada brillaban bajo los tragaluces naturales y los tanques de agua de lluvia zumbaban silenciosamente afuera. El lugar olía a cedro y a promesa. Eso fue rápido, dije, reprimiendo una sonrisa. Jeremy, un contratista con el que había trabajado durante más de una década, se rió entre dientes. Plantaste hierbas nativas alrededor de un sistema de bomba de calor y lo hiciste parecer una escultura. Lo rápido era inevitable. El reportaje se emitió esa noche. 3 minutos de cortes limpios, tomas panorámicas con dron y mi voz, tranquila y firme, explicando por qué la sostenibilidad no era una moda, sino un plan para la dignidad. Lo vi desde un reservado en un bar del centro, solo, sin champán, solo un vaso de agua tranquilo y la satisfacción parpadeante de ver Restraform en negrita debajo de mi nombre. Por la mañana, nuestra bandeja de entrada estaba inundada. Consultas, solicitudes de entrevista, incluso una nota de una profesora de instituto que quería que sus alumnos estudiaran la construcción. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Rachel se estaba desmoronando. Escuché su buzón de voz por accidente, su teléfono vibrando sin cesar en el cargador compartido. Señorita Albridge, hemos intentado llamar 3 veces. La instalación de la cocina debía estar terminada la semana pasada y ahora nos está ignorando. Mi esposo quiere retirar nuestro depósito. Llámenos o presentaremos una reclamación. No dije una palabra cuando entró furiosa en la cocina 10 minutos después, murmurando algo sobre subcontratistas perezosos y sabotaje. Ni siquiera me miró mientras encendía su portátil, sus dedos tamborileando sobre las teclas con una frustración quebradiza, pero vi los asuntos de los correos electrónicos parpadeando en su pantalla, retraso de nuevo, penalizaciones por demora, contrato número 447. ¿Marcus sigue involucrado? Ese último la hizo detenerse lo suficiente como para que yo memorizara la curva exacta de su espalda mientras la realidad comenzaba a presionarla. Los clientes se estaban dando cuenta. Los inversores se estaban poniendo nerviosos, y por primera vez desde nuestro enfrentamiento en la mesa, parecía insegura. Por supuesto, aún no había atado cabos.
No del todo. Mi nombre no estaba en ninguna de la nueva documentación. Restreform estaba registrada bajo un alias. Los contratos pasaban por un administrador externo en quien confiaba como si fuera de mi sangre. No podía probar nada, pero podía sentirlo. Esa noche, en la cena, bebió su vino más lentamente de lo habitual. Pareces más ligero últimamente, dijo, sin levantar la vista. Mastiqué un bocado de pollo, tragué con calma. Solo manteniéndome concentrado. Ella asintió, revolviendo su comida. ¿Algo nuevo? La miré a los ojos, firme, controlado. Lo de siempre. Un destello de algo pasó por su rostro. Quizás sospecha, quizás miedo. Pero no volvió a preguntar porque sabía, en algún lugar profundo, que el silencio entre nosotros no era solo silencio. Era estrategia. Y ahora el mundo estaba mirando. Llegó un jueves. Un sobregrueso de color crema. Sin remitente, solo esa tipografía serif formal y un sello del juzgado como un sello de guerra. Lo encontré primero, encajado entre una pila de catálogos de diseño y un folleto de supermercado, y lo dejé silenciosamente en la consola del pasillo. Lo vio esa tarde. Lo hizo de la misma manera en que se mira una caja que hace tic-tac en una película de guerra. ¿Pediste algo de LegalZoom?, preguntó, fingiendo que era una broma. Yo solo sorbí mi té. No. Lo abrió con un abrecartas que una vez perteneció a mi padre, cortando demasiado rápido, con demasiada negligencia. Cuando lo leyó, cuando sus ojos finalmente llegaron al final de esa primera página, sus dedos se pusieron rígidos. El papel crujió una vez y se quedó quieto. Sabía lo que decía. Había visto una copia de la demanda. Me estaba demandando por robo de propiedad intelectual, alegando que había robado los diseños originales de nuestra empresa, su término, y los había rebautizado a través de una sociedad instrumental para sabotear su operación. Citaba competencia desleal, ocultación fraudulenta y mi abandono malicioso de los deberes maritales y profesionales. No me inmuté. Ella me miró, algo ilegible en su rostro. ¿No pensaste que me enteraría? Sostuve su mirada, tranquilo, en silencio. La verdad es que quería esto. Necesitaba que actuara porque ahora todo para lo que me había estado preparando finalmente podría importar. Esa misma noche, mientras ella todavía paseaba por la cocina descalza y furiosa, fui a la caja fuerte. Recuperé la carpeta etiquetada simplemente como forma 19. Dentro, 3 archivos notarizados. Un registro completo de patente, solo a mi nombre, fechado 4 meses antes de nuestra emboscada en la mesa. Diseños, esquemas de construcción, marcos conceptuales, todo respaldado por bocetos con fecha y hora y metadatos técnicos. Nunca preguntó por las noches tranquilas que pasaba en el garaje. Nunca cuestionó por qué guardaba esos viejos cuadernos en una caja ignífuga. Rachel siempre había creído que el control se trataba de agresión, fuerza, volumen. Nunca aprendió el verdadero secreto. El control es preparación. A la mañana siguiente, mi abogado le entregó una respuesta. Contrademanda, difamación e interferencia ilícita. No solo me estaba defendiendo. Estaba poniendo el foco en sus mentiras. Para el mediodía, su abogado estaba llamando al mío. A las 4, la vi pasearse por nuestra oficina compartida, con los dientes clavados en el labio, susurrando al teléfono como si las paredes escucharan. Y lo hacían. Ese fin de semana, una tormenta silenciosa se desató sobre su negocio. Uno de los blogs locales del sector se hizo eco de la demanda. El título prácticamente se escribió solo: pareja de poder implosiona, guerra de planos en la escena de la renovación del Medio Oeste. De repente, su equipo de relaciones públicas dejó de responder a los correos electrónicos. Un patrocinador de su taller en línea se retiró con una seca disculpa sobre alineación de marca. Incluso Alex, su precioso, siempre leal Alex, le envió un mensaje de texto tarde esa noche. No lo leí. Solo oí el zumbido de su teléfono y el largo silencio que siguió. Fue entonces cuando se dio cuenta. Esto no era un punto muerto. Era un ajuste de cuentas. Y no estaba saliendo de la casa que ella construyó. Estaba encendiendo la mía,
ladrillo a ladrillo, en un terreno que ni siquiera sabía que poseía. La sala de conferencias estaba demasiado fría. Uno de esos espacios alquilados en el centro con paredes de cristal y vistas a la nada. Solo el costado de otro edificio, alto, de acero e indiferente. Rachel se sentó frente a mí, pulida a la perfección con una chaqueta gris pizarra y el maquillaje justo para enmascarar la presión. Su abogado, un hombre de traje rígido de Lincoln, la miraba de vez en cuando como si no estuviera muy seguro de si ella era su cliente o una trampa cargada. Yo. Llevaba un suéter azul marino, sin corbata. Tranquilo, como si esta fuera una reunión sobre tipos de grifos y baldosas. Señor Wade, comenzó la asistente legal, ajustándose las gafas. Como parte del proceso de descubrimiento de pruebas, presentó un archivo de audio etiquetado como prueba suplementaria A. ¿Puede explicar su relevancia? Deslicé el USB sobre la mesa suavemente, como si pudiera romperse si me movía demasiado rápido. Sí, dije, cruzando las manos sobre la mesa. Es de una conversación que tuvo lugar en la oficina de Rachel. Ella no sabía que yo estaba allí. Yo no sabía que había pulsado grabar, pero cuando encontré el archivo más tarde, me di cuenta de que era instructivo. Su abogado abrió la boca para objetar, pero Rachel se le adelantó. ¿Qué es esto, Marcus? Había una grieta en su voz. Diminuta, pero partió la habitación. Reprodúzcalo, dije. La asistente legal insertó el USB en el portátil. Hizo clic una vez. Silencio. Luego, la voz de Rachel. ¿Nítida? ¿Segura? Alex, relájate. No soy estúpida. Él es solo una escalera. Subiré y luego la patearé para alejarla. Ningún sonido en la habitación. Solo el zumbido de las luces fluorescentes. Luego la voz de Alex, apagada, riéndose. Eres fría, Rachel. De nuevo ella. Soy eficaz. Clic. El archivo terminó. Nadie habló durante 5 segundos completos. Incluso la taquígrafa judicial detuvo su escritura. Su abogado se inclinó hacia ella. Rachel, ¿qué fue eso? Pero Rachel estaba congelada. Sus labios ligeramente entreabiertos, el color desaparecido de su rostro. Ni siquiera ira, solo la quietud de alguien que se da cuenta de que la caída ya ha comenzado. Me gustaría que esa declaración se incluyera en el acta, dije en voz baja. Su abogado intentó objetar. Algo sobre el contexto, la privacidad emocional. Pero el daño ya estaba hecho. Ya no se trataba solo de posicionamiento legal. Se trataba de carácter, de credibilidad. La mujer que me había acusado de robo acababa de exponer, en sus propias palabras, su verdadera estrategia. Cambió todo. Afuera, el cielo estaba gris e inmóvil. Salí al pasillo, respirando el aire estéril del pasillo como si pudiera limpiar el dolor de mi pecho. No quería regodearme. Ni siquiera sentía victoria, solo claridad. Durante tanto tiempo, había creído que yo era el débil en nuestro matrimonio. El estabilizador, el seguidor, el que cedía en público porque ella podía hablar en círculos alrededor de un representante de la Junta de Urbanismo. Pero esa grabación no era una daga. Era un espejo. Y finalmente vio en lo que me había convertido. No su socio, no su herramienta, sino su perdición. No sé qué esperaba que él hiciera. ¿Apoyarla como una versión corporativa de un caballero blanco? ¿Sostener su mano durante las consecuencias de la declaración? ¿Aparecer en el tribunal vistiendo una arrogancia a juego? Pero Alex Carpenter ni siquiera llegó al lunes. Para el sábado por la mañana, se había ido. Dejó un correo electrónico de una línea, lamentablemente, renuncio como director financiero de Wade Grant Holdings con efecto inmediato. Sin explicación, sin firma, sin lealtad. Lo leí 3 veces antes de reenviárselo a Rachel. Ni siquiera incluí un mensaje, solo el asunto, para tu información. No respondió. Pero 2 horas después, vi su coche salir a toda velocidad del camino de entrada como si estuviera persiguiendo a alguien que ya había desaparecido en el horizonte.
Su ilusión de control se estaba desmoronando, y yo ni siquiera había tocado el último hilo todavía. No hasta el martes. Esa mañana, entré en la oficina del fiscal de distrito con una carpeta tan gruesa que necesitaba 2 broches para mantenerse cerrada. Dentro, las declaraciones de impuestos originales que Rachel y yo habíamos firmado juntos hacía 2 años, y las alteradas que Alex había presentado el año pasado. Verás, había hecho copias de seguridad de todo cuando empecé a ver señales de alerta en aquel entonces. Ni siquiera sabía lo que estaba buscando. Solo sabía que algo no cuadraba. Como que nuestros ingresos parecían más bajos de lo que deberían. Como que las deducciones no coincidían con nuestros costos reales. Le entregué la carpeta a la fiscal de distrito adjunta, una exauditora con memoria fotográfica y cero tolerancia a las ganancias financieras. En 20 minutos, estaba haciendo llamadas. Para esa tarde, se emitió una citación para Rachel bajo sospecha de perjurio y manipulación de documentos fiscales. Y de repente, esto ya no era solo sobre un matrimonio en ruinas o propiedad intelectual. Era sobre responsabilidad penal. La vi 2 días después, esperando en el pasillo fuera de la oficina de su abogado. Parecía más pequeña de alguna manera. Su chaqueta le quedaba grande, como si ya no le sirviera, y sus ojos tenían esa cualidad frenética y huidiza que tienen las personas cuando intentan reescribir una historia mientras los créditos ya están pasando. «Tú hiciste esto», dijo en voz baja. No respondí. No era necesario. Se levantó, con la voz quebrada. ¿Crees que esto te da la razón? No, dije. Solo te hace visible. Esa era la cosa de las mentiras. Crecen mejor en las sombras. Pero una vez que las sacas a la luz, no solo se disuelven, arden. Y Rachel estaba aprendiendo esa lección en tiempo real. Sus aliados se habían dispersado. El equipo de relaciones públicas en el que juraba, desaparecido. Alex, el hombre que una vez la llamó la pensadora más estratégica que he conocido, ahora un fantasma en el sistema. Su página de LinkedIn estaba limpia. Su teléfono iba al buzón de voz. Se rumoreaba que se dirigía fuera del estado. Todo lo que le quedaba era la manipulación y nadie a quien manipular. Pero la peor parte no fue la repercusión legal o el colapso corporativo. Fue esa mirada en sus ojos. La que finalmente entendió que yo no la había arruinado. Ella lo había hecho sola. La propuesta llegó doblada en capas de lenguaje educado, archivos adjuntos de correo electrónico, firmas digitales, frases redactadas por abogados que significaban una sola cosa: rendición. Rachel quería salir, o al menos quería salir con la suficiente dignidad como para fingir que se había ido por sus propios medios. Su abogado lo llamó un compromiso generoso. Retiraría todas las reclamaciones, disolvería la empresa compartida, renunciaría a la participación pública en los diseños. Pero quería una compra, una generosa. 40% de la propiedad de las propiedades restantes. 30% en la empresa derivada que no podía probar que yo había construido y una cláusula de relaciones públicas limpia que estableciera que la separación era una divergencia estratégica, no una consecuencia. Leí la propuesta 3 veces. Luego escribí mi respuesta en una sola frase: puede quedarse con todo. Solo déjame llevarme las piezas que nunca tocó. Su abogado pidió una aclaración. El mío le reenvió una lista. Una mesa de dibujo destartalada. La caja de herramientas de madera de mi padre. El espejo del pasillo que ella siempre odió. Y el sofá de nuestra primera casa renovada, todavía con la marca de quemadura de una puntada de cuando se le cayó una vela durante la puesta en escena y se rió como si no importara. Él respondió con incredulidad: señor Wade, está rechazando todas las ofertas de capital, todos los activos comerciales. Asentí, porque ella no entendía. Esto nunca fue por el dinero. Fue por los planos originales, los reales, los que no puedes enmarcar, patentar o demandar. El tipo hecho de intención, orgullo, memoria. Rachel me llamó ella misma la noche siguiente. Sin abogados, solo su voz, un poco ronca. ¿No quieres nada?, preguntó. Quiero lo que es mío, dije. Tú nunca quisiste esas cosas de todos modos. Hubo una larga pausa. Me estás castigando, susurró.
No, dije. Simplemente he terminado de discutir sobre quién construyó qué. Sé lo que hice. Y no necesito ver mi nombre en una puerta para demostrarlo. Se quedó en silencio, luego suavemente, casi como si hablara consigo misma, no pensé que te irías así. Solté un suspiro que no me di cuenta de que había estado conteniendo. No pensé que alguna vez me darías una razón para hacerlo. La línea se cortó. Y así, sin más, se acabó. No nos volvimos a ver. No nos dimos la mano. No intercambiamos cajas ni recuerdos. La mudanza llegó un martes. Dejé atrás los muebles elegantes, las tazas con la marca, las filas de premios enmarcados que ella había curado a lo largo del pasillo de la oficina. Y me llevé solo lo que todavía sentía como mío. El espejo rayado, el sofá con cicatrices, la mesa donde por primera vez esbocé un sueño en el que nadie más creía. Y eso fue suficiente. Más que suficiente, porque a veces, irse con menos demuestra que nunca estuviste persiguiendo más. Era un martes por la tarde, claro, frío, tranquilo. Acababa de salir de una reunión de almuerzo con una empresa de viviendas sostenibles en Des Moines cuando pasé por una ferretería para comprar un nivelador de repuesto. Nada notable, nada simbólico, hasta que la vi. Rachel, con una placa de identificación, un delantal de la marca, de pie detrás de la caja registradora bajo una luz fluorescente parpadeante. Al principio no me vio. Estaba escaneando cajas, asintiendo cortésmente a un hombre mayor que se quejaba de la consistencia. Llevaba el pelo recogido, las uñas sin pintar, las joyas características desaparecidas, la chaqueta, la nitidez curada, todo. Solo Rachel, de la manera en que probablemente no había estado en años. Me quedé en el pasillo, fuera de la vista, sosteniendo el nivelador de caja como si fuera una especie de artefacto de otra vida. Parecía cansada, no débil, no rota, solo real. Sin público, sin armadura. Y por primera vez desde que todo detonó, no sentí amargura. No sentí triunfo. Me sentí quieto, como si el pasado hubiera terminado de doblarse ordenadamente detrás de mí. Me fui sin comprar la herramienta. No hablé. No me acerqué. No era necesario. Porque menos de una semana después, la revista del sector llegó a los kioscos con un titular que nunca habría escrito para mí, construido desde las cenizas, el hombre que redefine la construcción ecológica en el Medio Oeste. Página 3, a doble página. Foto de perfil tomada frente al dúplex de Elmwood con su techo de paneles solares brillando contra un cielo de invierno. El periodista había hecho buenas preguntas. No sobre el escándalo, no sobre Rachel, solo sobre en qué creía. A veces, le dije, no empiezas de nuevo. Simplemente empiezas más limpio. El artículo recorrió mis primeros bocetos, la construcción viral, mi nuevo programa de mentoría para profesionales del sector quemados por malas asociaciones. Mi bandeja de entrada se inundó de nuevo, esta vez no con piedad o chismes, sino con gratitud. Jóvenes arquitectos, contratistas veteranos, personas que habían sido dadas por sentadas. No me veían como el hombre que perdió una empresa. Me veían como el hombre que aprendió a construir de nuevo, esta vez con manos a prueba de fuego. Encontré una copia de la revista en una pequeña librería en Lincoln. Metidos en mi bolsa, le di una a Jeremy al día siguiente en el almuerzo. Asintió mientras la hojeaba, deteniéndose en el titular. ¿Lo habrá visto ella?, preguntó. Me encogí de hombros. Quizás. Pero no importaba. Porque la verdad no solo estaba impresa, se vivía. En cada cliente que elegía la moderación, en cada cimiento que poníamos con precisión, no con orgullo. En cada habitación que contenía luz y aire y segundas oportunidades. Y quizás, en algún lugar durante su descanso entre turnos, pasó una página y vio mi rostro. No el que intentó borrar, sino el que nunca entendió en primer lugar. El que pensó que podía escalar y desechar. Solo que ahora, ya no era una escalera. Era el suelo mismo. Apareció tarde un jueves, no en horario de oficina, no cuando el equipo estaba activo y los teléfonos sonaban. No, llegó justo después de las 7. Cuando los pasillos estaban silenciosos, cuando yo era el único que quedaba ordenando las notas de la última consulta del día. Oí el golpe antes de ver la silueta.
Rachel, enmarcada en el cristal esmerilado de la puerta de mi oficina como un recuerdo olvidado que no se había dado cuenta de que ya no pertenecía allí. No respondí de inmediato. Me quedé sentado un segundo, con el bolígrafo sobre mi bloc de notas, el corazón quieto como una piedra en el agua. Luego me levanté, caminé lentamente hacia la puerta y la abrí a medias. Parecía mayor, no en años, sino en espíritu. Su postura ya no transmitía esa certeza aplomada, esa tensión de alguien que juega al ajedrez con piezas invisibles. Tenía los ojos rojos. Había estado llorando. Y antes de que pudiera decir una palabra, entró y lo susurró. «Me venciste». 3 palabras, suaves, temblorosas, apenas audibles por encima del zumbido de la luz de arriba. No me moví, no parpadeé. Porque en ese momento, lo que sentí no fue venganza ni satisfacción ni ninguna de las cosas cinematográficas que creemos que llegan al final de una batalla. Fue paz. No la paz del silencio, sino la del entendimiento, del cierre. La miré de verdad, y vi a la mujer que una vez amé. La que solía garabatear notas de diseño en servilletas, que una vez lloró de alegría cuando vendimos nuestra primera casa, que solía quedarse dormida en mi hombro durante los largos viajes en coche de vuelta de las visitas a los clientes. Pero ya no era esa mujer. Y yo no era el hombre que había intentado mantener todo unido solo para evitar que ella se desmoronara. No te vencí, Rachel, dije en voz baja. Me miró con algo parecido a la confusión. O quizás esperanza. Negué con la cabeza suavemente. Te superé. Las palabras no cayeron como una bofetada. No necesitaban hacerlo. Simplemente se asentaron en el espacio entre nosotros como ladrillos. Su labio tembló. Intentó hablar, quizás para explicar, quizás para disculparse, pero no salieron palabras. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Y esta vez, no intentó contenerlas. Se deslizaron silenciosamente mientras permanecía allí, con el aire espeso por todo lo que nunca dijimos. Todo lo que era demasiado tarde para importar. Di un paso atrás, alcancé la puerta. Ella levantó la vista de repente, como si acabara de darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Pero le di un último asentimiento. No de ira, no de piedad, solo de adiós. Luego cerré la puerta lentamente, suavemente. Y cuando el pestillo hizo clic, algo dentro de mí también lo hizo. No con dureza, no con frialdad, simplemente hecho. Me quedé allí un largo momento, mirando el pomo, escuchando cómo sus pasos se desvanecían por el pasillo, cómo el edificio se asentaba de nuevo en la quietud. Y eso fue todo. Sin gran final, sin trueno, solo el cierre silencioso de algo que una vez significó todo y ahora no significaba nada.